Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Red Salud Educa, este espacio que hemos creado para que ustedes se vayan informando y aclarando dudas respecto de distintas temáticas de salud que nos preocupan en la actualidad. Le damos las gracias a todas las personas que nos han ido acompañando en este nuevo ciclo y ahora que estamos en octubre, un mes que habitualmente dedicamos a la sensibilización sobre el cáncer de mamas de manera de generar diagnósticos y tratamientos oportunos, hemos querido invitar el día de hoy a la doctora Paula Escobar. Ella es ginecóloga, especialista en patología mamaria de la clínica Red Salud Vitacura. ¿Por qué la importancia de la detección temprana? De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, en Chile cada año se detectan 5.500 nuevos casos y 1.500 mujeres mueren por culpa del cáncer de mama. Cifras que, por supuesto, nos preocupan, pero que podrían ser menores si consideramos que se trata de una enfermedad que, de ser detectada en etapas iniciales, puede ser curada casi en el 90% de los casos. Por eso, queremos conversar con nuestra especialista para conocer más sobre esta enfermedad, sobre el cáncer de mama y sobre la importancia, sobre todo, de retomar los chequeos preventivos, sobre todo ahora después de la pandemia, donde muchas personas, me incluyo, hemos dejado de lado, los hemos dejado de lado. Así que, por supuesto, le damos la bienvenida a la doctora Paula. Muchas gracias por conectarte el día de hoy y acompañarnos. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación a participar contigo en esta conversación en el día de hoy. Estoy con un poquito mala señal y escucho unas voces por el lado, así que si por A, B Sí, o C yo me demoro, también. porfa, te ruego que me repitas la pregunta, porque hubo parte de tu introducción que no la escuché. Pero sí, octubre es el mes rosa, eso sí te lo escuché, y por eso yo estoy con mi cintita, y veo que la que yo te mandé todavía no te ha llegado, pero ya te va a llegar, y estoy también Sí. con los labios pintados hoy día con lo rosa para tratar de sensibilizar a todas las mujeres y a todas las personas que en este mes tan especial tenemos que sensibilizarnos por el cáncer de mama, de manera de hacer todos los chequeos que hemos postergado durante la pandemia fundamentalmente. Sí, así, bueno, yo también tenía un poco de interferencia, pero ahora ya nos estamos comunicando bien, doctora. Y bueno, agradecerle que, por supuesto, nuevamente que nos está acompañando y ya entrando en materia. Lo primero que me gustaría que usted nos respondiera es que si nos puede hacer una pequeña definición o de qué se trata el cáncer de mama, a qué patología nos enfrentamos. El cáncer de mama es una patología que existe hace mucho tiempo. El cáncer en general es una enfermedad que se conoce desde los griegos, hace mucho tiempo atrás, pero sin embargo, el cáncer de mama en particular ha tomado harta relevancia porque es un cáncer sumamente frecuente en las mujeres de nuestro país. Es la primera causa de muerte por cáncer y afecta a gente joven también, que tiene hijos, que tiene todavía vida útil, productiva, y afecta a un gran número de mujeres. Por lo tanto, es un cáncer que nos sensibiliza montones, y en particular el hecho de que tenga exámenes que te permitan diagnosticarlo en forma oportuna es una ventaja para justamente poder diagnosticarlo y poder tratarlo a tiempo, y de esta manera mejorar la sobrevida por cáncer. Perfecto, doctora. Ahora, bueno, todas las enfermedades tienen factores de riesgo. ¿Cuáles serían aquellos factores de riesgo en el caso del cáncer de mama? Bueno, en el caso del cáncer de mama, agradezco tu pregunta. El primer factor de riesgo es que somos mujeres. El cáncer de mama casi le da a puras mujeres. Yo no sé si alguna vez has conocido a algún hombre que ha tenido cáncer de mama. En Chile, menos del 1% de los cánceres de mama se producen en hombres, y por lo tanto, básicamente en las mujeres. La edad también es un factor de riesgo. En la medida que vamos envejeciendo como población, y los chilenos vamos envejeciendo porque cada vez nace menos guaguita, la población se va envejeciendo, va aumentando nuestra expectativa de vida, entonces vamos a tener cada vez adultos de más edad, y de esa manera vamos a ir teniendo cada vez más cáncer de mama. Ahí parece que nosotros teníamos una gráfica que nos podía acompañar el director a propósito de los factores de riesgo, que sería ideal que nos pudieran compartir la gráfica mientras la doctora sigue, por supuesto. Veámosla, a ver si eso me sirve un poco de ayuda de memoria. Sí, Otros ahí factores está. importantes, ahí está, el sexo, la edad. Hay otros factores importantes, por ejemplo, como son los factores genéticos. Hay gente que hereda mutaciones, y estas mutaciones te predisponen a tener un cáncer de mama, como el caso famoso de la Angelina Jolie, que su mamá y Mm, su abuelita habían tenido cáncer de mama, y ella tenía este cáncer
heredable en el fondo, o el riesgo de heredar el cáncer. Pero esto no ocurre en la mayoría de las personas y los factores que existen, otros factores son los factores ambientales, dentro de ellos la exposición a hormonas, el sobrepeso, el consumir mucho alcohol, el engordar, la cantidad de grasa corporal, puras cosas que hemos ido acumulando en la pandemia. No sé tú, pero yo, me salió como la canción, con la pandemia probablemente hicimos menos ejercicio, yo tomé un poquito más de alcohol, engordé un poquito más, acumulé un poquito más de grasa corporal. Y esos son factores ambientales que eventualmente son modificables, por lo tanto, en ese sentido podríamos prevenir el cáncer de mama, pero que nos hacen tener mayor riesgo de tener cáncer de mama. A propósito de lo que dice, doctora, yo creo que todos quedamos un poco sorprendidos porque quizás existe un cierto mito respecto a que el cáncer de mama puede ser hereditario y sí hay un porcentaje, como usted lo acaba de señalar, pero no es algo, no es mayoritario. Súper buena tu pregunta. Es súper importante que se conozcan que existen antecedentes genéticos y antecedentes familiares, cosa de que si en una familia hay harto cáncer de mama, bueno, uno tiene que poner atención, parar la oreja, como decimos en buen chileno, y estar atento y hacerse los exámenes preventivos y acudir al doctor como corresponda. Pero es un mito que todos los cánceres de mama sean hereditarios. Hay un gran porcentaje que se denominan esporádicos, es decir, que te dio de mala suerte o por estos factores ambientales que algo modificó el ADN que traíamos y por eso te dio el cáncer de mama. Ahora, doctora, ¿qué señales nos deberían colocar en alerta o cuáles serían los primeros síntomas de sospecha respecto a esta enfermedad? Pucha, Andrea, esa pregunta yo creo que es súper buena y no la voy a eludir. Hay síntomas de alerta que te hacen sospechar un cáncer de mama. Sin embargo, hoy día a mí me gustaría que quedara súper claro en esta conversación que vamos a tener que me gustaría que las mujeres aprendieran que lo ideal es encontrar el cáncer de mama antes de tener signos de alerta, porque en el fondo, si queremos salvar más vidas por el cáncer de mama, tenemos que detectar el cáncer de mama antes, y eso es con un diagnóstico precoz, y eso es con la mamografía. Las señales de alerta hay que conocerlas, pero en el fondo cuando uno ya llega a detectar una señal de alerta es un poquito tarde, son tumores que ya los vimos, que son palpables. La mamografía detecta los tumores antes de eso, a veces incluso 2 años antes que eso, cuando no son palpables. Ahora, para no hacerle el quite a lo que me estás preguntando, ¿cuáles son las señales de alerta? Bueno, es que te toque un bulto, un tumor o un cototo, como decimos nosotros, en la mama, en la pechuga. También cuando tienes cambios en la coloración de la mama, que la mama tenga un color rojo así persistente como una mastitis, que a veces no cede al tratamiento antibiótico, vas al doctor, te dan antibiótico, esto no se dio, segunda línea de antibiótico, es raro. Cuando hay cambios en el pezón, como costritas en el pezón, como heridas en el pezón, como, no las costras de la leche, sino que estas costras como de una herida, como un eczema, eso también es un síntoma de alerta. Otros síntomas de alerta son las retracciones cutáneas, que es la palabra técnica, que en castellano es cuando la piel de repente se te hunde un poco, levantas el brazo, por ejemplo, y la piel se hunde en un punto. Eso es raro, y eso podría ser un síntoma de alerta. O cuando se hunde el pezón. Otro Perfecto. síntoma de alerta es tener secreción por el pezón, secreción que nosotros denominamos patológica. En palabras en normal, en lenguaje normal, las secreciones patológicas o alteradas son, por ejemplo, cuando te sale líquido transparente color agua por el pezón o es cuando te sale sangre por el pezón. Esos son síntomas de alerta súper importantes. Doctora, ahora, bueno, todas las personas tenemos, todas las mujeres tenemos quizás una mama izquierda, la mama derecha con la mama izquierda distinta, una más grande que la otra. Hay cierta diferencia, pero ¿cuándo esto podría llegar a ser importante o signo de alguna preocupación? Es verdad, las mujeres tenemos las mamas muchas veces de distinto tamaño y desde niñitas. Muchas veces después de la lactancia esto se acentúa y si tú has tenido las mamas asimétricas siempre, bueno, esto es parte de lo normal. Los hombres tienen un Claro, testículo más arriba, nosotros tenemos una ceja distinta a la otra, una oreja probablemente un par de milímetros distinta a la otra y de distinto tamaño y eso no es problema. ¿Cuándo poner atención en la asimetría mamaria? Cuando tú tenías unas mamas de un determinado tamaño y una de repente tiene algún cambio en el tiempo y hubo un cambio, pero eso no es uno de los síntomas como más frecuentes, pero hay que estar atento. perfecto. Bueno, ahora les recordamos también a todas las personas que nos están viendo a que tienen la oportunidad de ir haciéndonos preguntas a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar atentas para ir respondiéndolas con la doctora. No sé si no,
pueden hacernos preguntas a través de Instagram, Facebook, y estamos atentas para ir leyéndolas aquí en esta transmisión. También, doctora, usted nos había indicado que la idea es no llegar a tener estas señales de alerta, sino que detectarlas antes de que sea algo ya más grave. Entonces, ¿cuál es el examen que sí o sí tenemos que hacernos? El examen sí o sí, que está súper demostrado y que es un examen barato y que es un examen asequible, es la mamografía. La Perfecto. mamografía es súper molestosa, cada vez menos molestosa con los equipos más modernos que se tienen, pero es molestosa y es el mejor examen para hacer un diagnóstico precoz a un grupo enorme de mujeres. Uno siempre escucha los comentarios, yo no me pienso hacer la mamografía, yo le voy a decir a mi ginecólogo que me haga la pura eco, es clásico. La Sí. eco es complementaria a la mamografía y puede detectar algunos tumores, pero los tumores chiquititos, que es el cáncer in situ, estos cánceres que pillamos en etapa cero, o cánceres muy pequeñitos, no los vamos a ver con la ecografía, los vemos básicamente con la mamografía y por eso es la razón de que hay que hacerse este examen que puede molestar un poquitito, pero que es súper necesario de hacer. A propósito de lo que usted está conversando, que muchas mujeres le tenemos miedo a la mamografía, ¿qué recomendaciones o cuáles son los consejos útiles para el día del examen y sobre todo para las mujeres que son primerizas, que primera vez se enfrentan a la mamografía? Mira, las recomendaciones de la mamografía son semejantes como a las del Papa Nicolau, que de repente las pacientes hacen como la misma pregunta. ¿Es más mito el dolor que te va a producir o la molestia que te va a producir que lo que realmente molesta el examen? En ese sentido, tranquilizar a las pacientes de que vayan confiadas, que es un examen que la gran mayoría de las veces sale bueno, es decir, no detecta nada malo, molesta, pero no molesta tanto hasta el punto que uno no se lo puede hacer. Entonces es un examen que por eso estamos hoy día en esto acá y ojalá concientizar a todo el mundo de hacerse la mamografía en los minutos que corresponde y si están atrasadas con los controles post pandemia, por favor retomen sus chequeos Sí. porque eso es súper importante. Doctora, a propósito, bueno, usted señalaba que el cáncer de mama es la mamografía, el examen que sí o sí tenemos que hacernos, pero también está el autoexamen de mamas. ¿Cómo se realiza? El autoexamen de mamas es bueno, pero no es un examen de detección precoz. Hay algunas campañas que andan dando vuelta por ahí y hace poco tiempo atrás se le daba mucho énfasis al autoexamen mamario, pero a mí me gustaría recalcar hoy día que el autoexamen mamario sirve, por ejemplo, para hacérselo entre una mamografía y otra mamografía, en algunas mujeres muy jóvenes en las cuales todavía uno no hace mamografía por edad, porque la mamografía cuando uno es muy joven no sirve tanto, pero sin embargo el autoexamen mamario no es el examen que uno tiene que tratar de hacerse para diagnosticar un cáncer en forma precoz. Insisto que es la mamografía. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ojalá después de la regla, en las mujeres que aún tienen regla, en cualquier minuto, de forma ordenada, una vez al mes, en las mujeres que ya no tienen regla, ojalá en la ducha, porque ahí está la mama más jabonosa con crema, que es más fácil la palpación. Pero insisto, porfa, la mamografía, no el autoexamen. Sí, nos quedó claro que quizás puede ser una alternativa entre mamografías, pero que no se puede dejar de hacer la mamografía porque ese es el examen que sí o sí podría detectar un cáncer de manera precoz. ¿Y cuál? Eso, exacto. Sí. Doctora, ¿y por qué, si usted nos puede dejar súper en claro de qué manera marca la diferencia la detección precoz en esta enfermedad? Porque al principio cuando estábamos haciendo la introducción dábamos cuenta de que si esta enfermedad se detecta en etapas iniciales puede ser curada en un gran porcentaje. Exacto. El cáncer en general lo dividimos en estadios por una convención internacional, del estadio 0 al estadio 4. La Ujú. sobrevida por cáncer en general es mucho mejor cuando uno la pilla en estadio 0 que en estadios más avanzados. El cáncer de mama en particular, estadios precoces, estadio 0, 1, 2, el 3A, que es la palabra técnica para los cánceres que son más pequeñitos, tienen distintas sobrevidas que los estadios avanzados. A Ujú. modo de ejemplo, si encontramos a una persona que tiene un cáncer en etapa 0, que es un cáncer in situ, tiene prácticamente un 99% de sobrevida a 10 años.
versus una paciente, por ejemplo, que la encontremos en una etapa 3 y algo, que tiene a veces un pronóstico de sobrevida menos del 50%. Entonces, con eso se grafica en números la importancia de por qué queremos encontrar los cánceres más pequeñitos. Y lo otro que siempre le explico a mis pacientes es que cuando uno encontramos el cáncer más pequeñito, que no ha avanzado en la mama y que no ha avanzado a otros territorios, los tratamientos son más acotados. Es decir, a veces las cirugías son menos extensas, a veces los tratamientos como la quimioterapia no son necesarios y por lo tanto, de todo punto de vista es benéfico encontrar los más pequeñitos. Claro, o sea, es una gran No sé si diferencia. fue muy técnico y se entendió la respuesta. No, se entendió, doctora. Ahora están llegando ya algunas preguntas a través de nuestras redes sociales. María Isabel Valenzuela, desde Facebook, dice que ella nos cuenta que se hizo la mamografía y que le salieron ambos pechos con nódulos y le mandaron a hacer una eco. Entonces nos gustaría saber en qué casos y para qué se pide la ecografía mamaria, como por ejemplo le ocurrió a María Isabel. Es buena la pregunta de María Isabel. En la mamografía se detectan nódulos, pero muchas veces estos nódulos detectados en la mamografía queremos caracterizarlos, ponerles un apellido. Y aparte de ponerles este apellido y caracterizarlos, con eso nos permite la ecografía determinar en el fondo si son sospechosos, no son sospechosos, si son de agua, si son sólidos. Entonces, ¿en qué casos hacemos ecografía? En los casos en que encontramos este nódulo que necesitamos ponerles apellido, caracterizarlos en sólidos o líquidos, es que pedimos este examen complementario. Ok, doctora. Ahora, Daniela Araneda Reposi nos cuenta de que cuando ella se ha hecho la mamografía, el informe dice VIRATS 1, 2 o 3. ¿Qué significa eso, doctora? El BIRATS es una clasificación internacional, se partió usando para la mama y ahora se usa para varios otros exámenes radiológicos, tiroides, ovarios, etc. Y el BIRATS, por convención internacional, tiene una clasificación, como muy bien dice esta auditora, desde el 0 al 6. Esta clasificación lo que te permite es un lenguaje común para que todos entendamos qué es sospechoso, qué es benigno, qué necesita más estudio y hacerte un examen complementario. Y es por eso que le ponemos este apellido del BIRATS. ¿Cuáles son los BIRATS sospechosos del 4 hacia arriba? O sea, todo lo que es 3, 2, 1, 0 es bueno. Y con eso podemos generar tranquilidad a la persona que tiene ese informe en su examen. Entiendo, doctora. Bueno, nos están llegando preguntas, pero también nos están llegando mensajes para usted, doctora. Marisela Andrade en Instagram dice que la recuerda con mucho cariño, que usted operó a su mamá hace 14 años y que ella hoy está muy bien, así que le da muchas gracias y le manda un cariñoso abrazo. Muchos cariños a ella, muchas gracias por los saludos. Perfecto. Doctora, también desde Facebook, bueno, Angélica Guerrero nos dice que es un muy buen tema y pregunta que qué hay de cierto con el hecho cuando las personas no tienen hijos y no amamantan, si eso podría llegar a ser un factor de riesgo. Es súper buena la pregunta y esto es uno de los factores de riesgo que nosotros decimos modificables, en el sentido de que la lactancia materna está demostrado por distintos estudios internacionales que el hecho de dar lactancia por 12 meses disminuye como un 4 o un 5% en la probabilidad de tener cáncer de mama. Entonces, efectivamente, la lactancia materna es un factor protector. Entiendo. Ahora, eso no significa, perdón que te interrumpa, pero eso no significa que la persona que no dio lactancia va a tener un cáncer de mama. Es un factor protector más o un factor de riesgo más, sumado a una serie de factores ahí que involucran. Doctora, ya conversamos a propósito de la eco mamaria y la mamografía, pero si pudiera nuevamente conversarnos un poco sobre cuál es la diferencia entre estos dos exámenes y para qué sirven. La mamografía es un examen radiológico, es un examen en que la mama se aprieta dentro de un aparato y se toman dos muestras, dos tomas al menos, y la mamografía lo que es barato, es súper reproducible, hay hartos mamógrafos instalados a lo largo del país y eso significa que tenemos la posibilidad de hacer este examen de tamizaje o de detección precoz para poder detectar los cánceres pequeñitos.
La ecografía es un examen por ultrasonido, como el que se hace para las mamás embarazadas y para ver las guaguitas. Y en vez de usar el transductor para ver las guaguitas, se usó uno especial de partes blandas que es para ver la mama. Y este examen permite complementar los hallazgos encontrados en la mamografía. Ahora, en situaciones súper especiales, muy puntuales, partimos con ecografía primero, pero en general partimos con la mamografía primero. Ok, doctora. Ahora Carolina Céspedes Ortiz, desde Instagram, nos pregunta ¿a qué edad uno debería partir con las mamografías? Carolina, el Colegio Americano de Radiología recomienda partir las mamografías a partir de los 40. El programa, hay otros programas internacionales, por ejemplo el inglés, que promueve partir la mamografía a partir de los 50. En Chile, el programa nacional de control preventivo en atención primaria para las mujeres parte a los 50 años basado en esta evidencia de Inglaterra y de muchos otros países también. Ahora, si uno tiene el recurso y puede hacerlo a partir de los 40, se puede hacer a partir de los 40 años. Y en mujeres muy específicas que tienen factores de riesgo específicos, se puede comenzar la mamografía antes, pero eso no es algo de rutina que necesiten hacerse todas las mujeres. Estas son mujeres que específicamente están partiendo medidas de diagnóstico precoz porque se ha hecho alguna evaluación de riesgo y ellas estarían en un riesgo aumentado. Doctora, también existen muchos mitos respecto a esta enfermedad y no sé si usted nos pudiera ir aclarando cuáles son ciertos, cuáles son de frentón falsos. Por ejemplo, hay gente que cree que usar sostén con varillas podría aumentar las posibilidades de desarrollar la enfermedad. No sé si eso Mito. es mito. Mito, nada demostrado. Ahora, golpes fuertes también pueden generar un golpe fuerte en una Tampoco. mama. Mito. Otro Pero, mito. pero con el golpe fuerte pasa un poco que pasa lo mismo con los hombres con los testículos. O sea, se golpean, se tocan y se encuentran el tumor. No es que el golpe en sí haga que aparezca el cáncer ni que Ah, transforme el tejido mamario en el cáncer. Entonces es mito, pero tiene algo de base en el sentido de que te encontraste el cáncer porque te tocaste después del golpe. A las mujeres a veces les pasa cuando chocan en auto y tienen el cinturón de seguridad atravesado. El cinturón de seguridad en un choque fuerte muchas veces produce un gran trauma en la mama. Y me ha tocado varias pacientes que tras ese accidente en auto se tocan la mama, el moretón, y después de eso se encuentran el tumor que estaba ahí silente, no lo habían pesquisado de otra manera. y también hay algunas personas que creen que ¿cómo se llama? Los implantes mamarios podrían aumentar la posibilidad de padecer cáncer de mama. Esa pregunta es un poco tramposita y tiene... La silicona per se no ha demostrado que se produzca más cáncer de mama. En algún momento hubo harto mito, en Estados Unidos se sacaron los implantes de silicona en algún minuto y después volvieron a introducirse. Pero en los últimos años sí se ha detectado que hay una especie de linfoma que es distinto al cáncer de mama habitual, que se puede dar en algunas pacientes que han tenido implantes mamarios por harto tiempo y estos implantes son texturizados de silicona, particularmente está asociado con una marca en particular. Ahora, esto es sumamente raro. En Chile, de todas las pacientes que se han puesto implantes por causa reconstructiva y por cáncer de mama, creo que hasta el minuto hay 4 pacientes reportadas que han tenido este linfoma. O sea, es algo extraordinariamente raro. Pero sí, este linfoma de célula anaplástica está asociado a un tipo particular de silicona. Pero no es lo común. O sea, porfa no se Sí, queden como que no, la silicona produce cáncer. por eso queríamos conversar con usted para ir desmitificando también alguna de estas creencias. El uso de anticonceptivos hormonales también es otro de aquellos mitos, no sé si es un mito. ¿Aumenta el riesgo de padecer la enfermedad? Me estás haciendo preguntas cada vez más difíciles. Los anticonceptivos orales no se sabe bien. Hay varios estudios, algunos han dicho que los anticonceptivos orales podrían aumentar un poquitito el riesgo de cáncer de mama. Hay otros en el último tiempo que no han logrado demostrar que produzcan un aumento de cáncer de mama. En este minuto, la verdad es que no hay una asociación clara entre el anticonceptivo oral y el cáncer de mama, y ni siquiera con el tiempo de uso. Doctora, yo sé que ya algo nos había comentado en estos
en este tiempo que hemos estado conversando, pero Sofía Santander en Facebook pregunta si es posible no tener ningún síntoma y sí tener cáncer. Sofía, la pregunta es súper buena. Nosotros queremos aspirar a eso. Eso es lo que tratamos de concientizar hoy día, que las mujeres se hagan la mamografía, porque la gran mayoría de las mujeres que se diagnostican cáncer de mamas precoces no tienen ningún síntoma. Y me voy a agarrar de esta pregunta para comentar algo que también me dicen súper frecuentemente las pacientes. Las pacientes, yo no les digo a veces en la consulta, hágase la mamografía, le toca, qué sé yo, y me dicen, no, porque yo no siento nada. Y en mi familia nadie nunca ha tenido cáncer, entonces yo no me quiero hacer la mamografía. Bueno, hay que hacerse la mamografía justamente por lo que Sofía nos está preguntando. O sea, la mayoría de los cánceres de mama les da a gente que no tiene factores familiares de riesgo y la mayoría del cáncer de mama uno no encuentra nada, uno no debería encontrar nada. Lo detecta con la mamografía. Doctora, y ahora con la pandemia, muchas personas han dejado de lado muchos chequeos, entre ellos la mamografía. Eh, ¿De qué manera usted cree que esto podría afectar? O no sé si usted lo ha notado en su consulta. Hay varias publicaciones chilenas, incluso algunas de algunas ISAPRE, que demostraron cómo cayó tremendamente la cobertura de la mamografía durante la pandemia, porque obviamente nos daba susto ir, nos contagiábamos, el tema Claro. del aforo, no había movilización, etcétera, y bajó drásticamente. Y eso pasó en Chile y pasó en muchas partes del mundo. Y hay un montón de estudios también y hay modelos matemáticos que dicen que por el hecho de no hacerse los chequeos preventivos que había que hacerse y no consultar a tiempo, ahora, a partir de ahora que ya estamos más regularizados este año y el próximo, vamos a tener un exceso de un 10, un 15% de diagnósticos de cáncer de mama que pre-pandemia, en el fondo, que son cánceres atrasados. Y hay otros modelos matemáticos que dicen que el cáncer en general, en particular en Chile, va a tener mayor mortalidad dado que no consultamos a tiempo. Igual que muchas otras enfermedades, o sea, pasa lo Sí, mismo con sí. las cardiovasculares, la cerebrovascular, la diabetes, etcétera. Pero en cáncer en Chile, los modelos estiman que por lo menos por año vamos a tener un exceso de muerte de 3.500 muertes. Entonces, lo que me estás preguntando es sumamente importante porque podemos, está en nuestras manos un poco retomar nuestros controles. Y por eso quisimos que esta conversación de hoy día, justamente post pandemia, se llame así, retoma tus controles porque es el minuto de volver a controlarse y si es que tenemos algo, detectarlo a tiempo. Sí, es verdad, doctora. Ahora, ¿qué hacer cuando se recibe el diagnóstico de cáncer de mama? Porque, por supuesto, es un impacto súper grande, sobre todo en la autoestima de la mujer. No sé de qué manera, cuáles son si se puede quizás a ayudar a las mujeres a ver esta enfermedad de una manera quizás más, que no sea un impacto tan fuerte. El cáncer en general te produce un impacto tremendo cuando te dicen eso como diagnóstico. El cáncer de mama, por supuesto, también da terror, la gente se aterra. El cáncer de mama en particular en Chile es GES, es uno de los problemas de salud GES, y como problema GES tiene contemplado que sea tratado en forma integral. Y una de estas cosas integrales que podemos hacer es el apoyo psicológico. En general, tratamos de que las pacientes las tratemos en forma multidisciplinaria, integralmente, y a muchas mujeres las apoyamos psicológicamente al momento del diagnóstico durante el tratamiento, porque sin lugar a dudas es un problema que en el fondo te produce mucha angustia, necesita mucha Porque, contención. claro, hay un impacto también en la autoestima de las mujeres. Además de todo lo que implica al principio el susto de la vida, en el fondo te están dando un diagnóstico que es bastante ominoso, suena horrible, después te explican que la mayoría de las mujeres se salva, porque algo que no hemos comentado todavía es que dentro del cáncer de mama estamos tratando de prevenirlo, diagnosticarlo, etcétera, a tiempo, y en Chile la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama se salvan, no es que la mayoría se muera, es todo lo contrario, Ujú. pero igual da susto. Y una vez superado el susto de las pacientes, también les afecta mucho la autoestima. Todo lo que es la sexualidad, el tema de la sexualidad, el tema de tener que operarse, el tema de los tratamientos de estar sin pelito. El diagnóstico ya en sí es fuerte y a veces los tratamientos para el cáncer de mama son igual de fuertes y afectan harto la autoestima. Entonces, en ese sentido, también necesitamos
poder contener a nuestras pacientes y tratarlas en forma integral y ir abordando estos temas con ellas, porque a mí lo que me ha tocado ver es que las pacientes, mientras más informadas estén, de mejor manera pueden enfrentar esta enfermedad. Sí, es verdad. Doctora, ¿siempre es necesaria la mastectomía? No, la mastectomía a veces es necesaria, pero gran parte de los tumores, y sobre todo cuando diagnosticamos el cáncer en etapas iniciales, no hacemos mastectomía, sacamos solamente la zona que está afectada por el cáncer y dejamos la mama puesta. Y hoy en día los cirujanos de mama somos bastante expertos en sacar las zonas afectadas y dejar la mama lo más cosméticamente de mejor manera que se pueda. ¿Y qué tratamientos existen hoy para el cáncer de mama? Ya comentaba algunos, pero ¿cuáles son los tratamientos más modernos? ¿Qué opciones tienen las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad? El cáncer de mama hoy día tiene montones de alternativas de tratamiento. Nosotros hemos hablado todo el rato del cáncer de mama en general, pero el cáncer de mama hoy en día se clasifica en distintos perfiles moleculares, que es la palabra técnica, y eso significa que son tumores distintos, que se comportan de manera distinta y que se tratan en forma distinta. Hay pacientes, por ejemplo, que parten con cirugía, hay pacientes que parten con quimioterapia, hay pacientes que reciben en algún minuto terapia biológica, hay otros pacientes que necesitan radioterapia, hay pacientes que necesitan terapia hormonal. En definitiva, cada tumor de cada paciente va a necesitar un tratamiento que hoy en día sabemos súper bien cómo hacerlo, y lo que hacemos es una medicina de precisión adecuada al tumor de cada mujer en particular, y con eso la vamos tratando. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el tratamiento más moderno para el cáncer, yo no te puedo comentar así como en globo, porque a cada persona la vamos a tratar individualmente, y lo que se hace en Chile es que esa paciente se discute con varios especialistas al mismo tiempo antes de determinar un tratamiento, para ver todas estas aristas para poder hacer el mejor tratamiento oportuno y con calidad, que es uno de los principios que hace el GES, que en el fondo las mujeres en Chile las tratamos a todas bajo este principio GES, sean ISAPRE o sean FONASA. Ahora, doctora, hemos conocido algunos casos de personas, de mujeres famosas que han decidido hacerse la mastectomía. Personas con antecedentes familiares o predisposición genética, ¿deberían tomar esta decisión o cuáles son las alternativas que tienen? ¿Tú me estás hablando de la mastectomía de reducción de riesgo o mastectomía profiláctica, verdad? Preventiva, claro. Claro, Por ejemplo, el caso de Angelina de la Jolie, que Angelina fue Jolie. muy, sí. Sí. La Angelina Jolie es un caso de estos súper especiales, que son súper poco frecuentes, que yo te nombraba, que no son más allá del 5 o el 10% de los cánceres de mama. En Chile también tenemos mujeres que tienen estas mutaciones, pero son pocas. Y en esas pacientes puntualmente que tienen un riesgo de vida, de tener muchas probabilidades de tener cáncer de mama, y solo a estas mujeres les ofrecemos cirugías preventivas. Muchas veces es sacar las dos mamas, y en esos casos ofrecemos reconstrucción mamaria, y muchas de estas mujeres también tienen que hacerse otras cirugías de reducción de riesgo, como por ejemplo la ovarectomía, que en castellano significa sacarse los ovarios, porque sabemos que estas mujeres, al sacarse los ovarios, tienen mayor probabilidad de estar vivas en el más largo tiempo también, porque además tienen cáncer de ovario. Entonces, son decisiones y son cirugías bastante mutiladoras, que son bien drásticas y que para nada hay que ofrecérselas a todas las mujeres, y es por un grupo muy especial que tienen que estar en un programa especial de alto riesgo, que tienen que ser asesoradas por alguien especialista en asesoramiento genético, y que muy probablemente ya se hicieron un test y que se logró determinar que tienen una característica genética que es distinta a la gran mayoría de las mujeres. Ujú. Ahora, doctora, nos preguntan desde redes sociales, ¿el cáncer de mama puede afectar a los hombres? Sí, el cáncer de mama puede afectar a los hombres, es bien poco frecuente, pero lo vemos. En Chile es menos del 1% de los cánceres de mama total, o sea, la gran mayoría son mujeres y menos del 1% son los hombres, pero sí, los puede afectar. Ujú. Carolina, desde Facebook, nos cuenta que ella tiene mamas fibroquísticas y en la mama derecha tiene un nódulo. ¿De qué tamaño debe ser el nódulo para que se pueda extirpar?
Esa es una pregunta distinta al cáncer. Lo que ella tiene es un nódulo o un tumor benigno probablemente. Y cuando el tumor es bien grande y molesta cosméticamente o va creciendo o genera una duda diagnóstica, yo no estoy bien segura de lo que es o hay un comportamiento raro, se ofrece una extirpación quirúrgica. Antiguamente decíamos todos los tumores de más de 3 centímetros, pero la verdad es que hoy día hay mujeres que tienen tumores grandes, mamas fibroquísticas o mamas como bastante densas, que decimos nosotros, que somos como mamas duritas que esconden los tumores, y que si ese tumor lo biopsiamos y sabemos que es benigno, muchas veces tumores pequeños no necesitan extirpación. Hoy en día no extirpamos todos los tumores de mama, solamente extirpamos lo que sabemos que es cáncer o lo que es benigno y que produce una molestia, un síntoma o una secuela cosmética. O sea, igual es clave la biopsia también ahí, ¿o no? Hay pacientes que ni siquiera necesitan la biopsia porque por imágenes uno dice este tumor es benigno y no necesita biopsia, pero cuando existe la mínima sospecha es súper clave la biopsia. Ok, acá Andrea Alarcón también en Instagram nos pregunta a propósito de unos nódulos que tiene. Dice, tiene nódulos de 13 milímetros y otros de 8 milímetros. ¿Cómo saber si son peligrosos? Bueno, mirando el informe de su examen mamográfico y ecográfico, si son nódulos que están descritos como BIRATS 3 o 2, o probablemente tienen nódulos que están descritos como 3 o 2, son nódulos benignos. Y en ese sentido, mínima probabilidad de que sean sospechosos. Esos nódulos probablemente los va a seguir el especialista o la matrona de su consultorio o donde se controle durante 2 años, cada 6 meses, y con eso uno se asegura que no crezcan. Y si los nódulos no crecieron, después se siguen controlando anualmente porque de esa manera determinamos que son benignos. Ahora, doctora, siempre cuando uno se va a hacer la mamografía le recomiendan llevar los exámenes previos. ¿Por qué es importante aquello? Es súper buena tu pregunta, Andrea, porque en el fondo, y con esta pregunta se entiende justo con lo que explicamos un poquito antes. En el fondo, si tú tienes un nódulo de 13 milímetros, se me olvidó el nombre de quien nos hacía la pregunta, o tienes un Andrea Alarcón. Andrea, si Andrea tiene un nódulo de 13 milímetros y aparece hoy día con un nódulo por primera vez de 13 milímetros, no tenía ningún examen para atrás, probablemente Andrea lo que le vamos a pedir es que de aquí en adelante se controle cada 6 meses con una ecografía para verificar que este nódulo no creció. Si Andrea, por ejemplo, llega hoy día con su nódulo de 13 milímetros y me muestra sus exámenes anteriores y hace 4 años que tiene el nódulo de 13 milímetros, bueno, ahí no se necesita ser especialista para darse cuenta que este nódulo ha estado siempre ahí, no ha crecido, por lo tanto no es un cáncer. Entonces, esa es la importancia de llevar el examen anterior, que te permite ir comparando los exámenes y poder interpretar de mejor manera estos hallazgos que van apareciendo. Doctora, no sé si puede repetir y resaltar nuevamente con qué frecuencia se deben hacer un chequeo las mujeres. Perdí un poquito la señal, pero me tinca que me preguntaste con qué frecuencia se tienen que hacer Sí. el chequeo a las mujeres. Bueno, la mujer idealmente tiene que ir a su control de salud una vez al año, ¿cierto? Ujú. La mamografía está recomendada desde los 40 años en forma anual. El programa en Chile preventivo en atención primaria contempla desde los 50 años hacer la mamografía al menos cada 3 años en el grupo de edad que tiene mayor riesgo, que es entre los 50 y los 69 años. Perfecto. Doctora, en Instagram nos pregunta Abel, él nos cuenta que de vez en cuando se le hincha la zona de la axila. ¿Será grasa o indicios de cáncer? Que a uno se le hinche algo así como de repente y que después se deshinche, lo más probable es que no es un cáncer. El cáncer en general, cuando te aparece un bulto, un cototo, un hinchazón, un cambio de coloración, no se mejora por sí solo y se achica un poquitito con el tiempo, va Mm. creciendo. Ah, Entonces, ok. habría que verlo, habría que ver cuáles son las otras cosas que tiene, pedirle más antecedentes, pero bien poco probable que por esta historia que se hincha y se deshincha, sea un cáncer. Sí, bueno, por supuesto, siempre lo que hemos más recalcado acá es hacer los diagnósticos oportunos y asistir a los chequeos preventivos. Mónica Schmid de Facebook nos cuenta que en una biopsia le encontraron un carcinoma in situ. Se operó este mes, el 20, y aún no la ha visto el doctor. Pregunta si después de la operación le tendrán que hacer quimioterapia o radioterapia o qué probabilidades habría de que el cáncer regrese.
La pregunta de Mónica es bien buena porque un poco revisita todo lo que hemos estado conversando para atrás. Lo primero es que Mónica con cáncer in situ hay una sola y la van a tratar a ella con su tipo de tumor. Ahora, si tenemos que hablar en forma de generalidades, el cáncer in situ es un cáncer que no produce metástasis, es un cáncer súper precoz, es un cáncer que tiene una muy buena sobrevida de aquí de años, sobre el 99%. Por lo tanto, es un cáncer que no mata y es, si uno pudiera tener un cáncer, es el cáncer que a uno le gustaría encontrar porque es súper inicial. Por lo tanto, ese cáncer que no produce metástasis no necesita quimioterapia. Ahora, la radioterapia la va a necesitar si es que se hizo una cirugía, depende de la edad de Mónica y depende si ella se hizo una cirugía en que no se sacó la mama. Si la mama no se sacó, esa cirugía va a haber que complementarla con radioterapia. Si la mama se sacó entera, probablemente, y tiene un carcinoma in situ, no requiere radioterapia. Doctora, bueno, usted nos aclaró hartos mitos hace un rato. Eh, Nos dijo que, por ejemplo, que el sostén con varillas es un mito, los golpes fuertes a las mamas también era otro de los mitos. Eh, no sé si nos puede repetir nuevamente el tema, porque hay muchas mujeres que pensábamos, me incluyo, que los antecedentes, que solo las mujeres con antecedentes de cáncer de mama tienen riesgo de padecerlo. Ya, buena pregunta, lo vamos a recalcar. La gran cantidad de cánceres de mama se llaman esporádicos o no familiares y eso significa que no tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama. Hay un porcentaje pequeño que son los cánceres heredofamiliares o genéticos o familiares, que son el 5 o el 10% de los cánceres, y esos son los que tienen antecedentes familiares. Por lo tanto, una persona que no tiene antecedentes familiares, ¿podría tener un cáncer? Sí, podría tenerlo. Y por lo mismo es que todas tenemos que estar atentas y hacernos la mamografía una vez al año y no solamente aquellas que tienen algún antecedente familiar. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes familiares que importan? No así como la tatarabuela que tuvo el cáncer de mama. Importa cuando son familiares cercanos, ojalá de una misma línea, que hayan varios individuos afectados. Y a veces hay otros cánceres relacionados, no solamente el de mama. El cáncer de mama está relacionado, como lo dijimos en un par de preguntas atrás, con el ovario, en algunos casos Sí. con tiroides, en algunos casos con colon, en algunos casos como páncreas. Entonces, cuando Ahí nos nosotros... están acompañando con una gráfica a propósito de este tema. Súper buena la gráfica, claro. El 5 al 10% de los cánceres de mama son hereditarios y el otro porcentaje son esporádicos sin antecedentes conocidos. Ujú. Doctora, también conversamos de que el examen que tenemos que hacernos es la mamografía, pero que entre mamografías solo ahí podríamos ver el tema del autoexamen, ¿cierto? Exacto. Solo ahí. El autoexamen no reemplaza la mamografía. Sí. Y no sé si hay alguna recomendación nuevamente respecto a ese tema. La recomendación que hacía yo durante la pandemia era hágase el autoexamen porque no había mamografía, pero espero no tener otra pandemia y que podamos acudir libremente a hacernos la mamografía y prescindir del autoexamen mamario y confiar en la mamografía como método de detección precoz. Ahora Angel Guiré desde Facebook nos dice que nos cuenta que se hizo una mamografía y que le salieron bolsitas de aire en el examen. ¿Eso podría ser un cáncer? Bolsitas de aire, probablemente lo que le encontraron fueron quistes o le encontraron algún nódulo, pero bolsitas de aire es bien poco probable que el examen haya dicho así. Habría que ver el informe para poder interpretarlo un poquitito mejor. Doctora, siempre se habla de los quistes sebáceos. Ujú. ¿Qué son? Y a veces hay gente que dice un quiste sebáceo que no es dañino. No sé si es efectivamente así o es otro mito. El quiste sebáceo tiene razón, no es dañino. El quiste sebáceo es alguna glándula, algún folículo piloso que se cerró y esa grasita, ese contenido que tiene el folículo como que se infectó hacia adentro y te produjo una reacción. Pero eso no es un tumor de mama, eso es algo en la piel. Ujú. Lo podrías tener en la piel de la mama, como lo podrías tener en la piel del tórax, de una nalga o de alguna otra zona que tenga varios folículos y lo pueden tener tanto los hombres como las mujeres. Ahora María Raquel Fuentes
También desde redes sociales dice que cuenta que usted lo operó hace Sí, 5 años. exactamente. Yo dije, La conozco, eso me iba a la decir. conozco. Sí, ella nos cuenta que lo operó hace 5 años de un cáncer de mama y nos pregunta qué porcentaje de probabilidad, o sea, cuáles son las probabilidades de que vuelva a tener esta enfermedad. Nos cuenta que también todavía toma medicamentos. Sí. El cáncer de mama tiene distintas posibilidades de volver dependiendo qué tipo de cáncer de mama es. ¿Te acuerdas que hace un ratito atrás yo te dije que a los cánceres les poníamos apellidos de acuerdo al perfil Sí, molecular y eso dependiendo del tipo de cáncer? Bueno, hay cánceres que son hormonosensibles, hay cánceres que son triple negativo, hay cánceres que son HER2 positivo. Y cada uno de estos tipos de tumores tienen distintas probabilidades de que el cáncer vuelva y también tienen distintas posibilidades dependiendo de la etapa que lo encontraste, la edad de la paciente y algunos otros factores. En general, ¿podría el cáncer volver? Sí. Y porque podría el cáncer volver es que uno hace todos estos tratamientos y que a veces son súper largos para disminuir la posibilidad de que el cáncer vuelva. Entonces, hay pacientes que toman hormonoterapia y, por ejemplo, que es el tamoxifeno o alguno de los otros medicamentos, que toman estos medicamentos por 5 años y hay algunas otras pacientes que tienen más riesgo de que el cáncer les vuelva que lo toman por más tiempo, hacen esta terapia hormonal extendida. Entonces, hoy en día los doctores hemos ido aprendiendo que el riesgo no es igual para todo el mundo y nuevamente bajo este concepto de medicina de precisión, vamos tratando a cada mujer de acuerdo al riesgo particular que ella tenga. Entonces, no todas van a recibir el mismo tratamiento ni por la misma cantidad de tiempo. perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Ya vamos finalizando este nuevo encuentro de Red Salud Educa. Le damos las gracias por acompañarnos, por ayudarnos a conocer más sobre el cáncer de mama y también la importancia de la detección temprana en esta enfermedad. No sé si nos quisiera entregar algún último mensaje a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, lo primero, Andrés, gracias por invitarme hoy día. Ha sido una conversación súper entretenida. Muchas gracias por todas las preguntas que nos han ido haciendo. Qué bueno que tuvimos preguntas, que fome cuando uno hace esto y nadie te pregunta nada. Sí, Sí, y pucha, recalcar nuevamente que por favor retomemos los exámenes post pandemia, que vayamos a hacernos los controles y quizás podríamos agregar que octubre no es el único mes, en este mes vamos a concientizar, pero este no es el único mes para hacerse los exámenes de mama. Nos puede dar cáncer de mama durante todo el año, tenemos todo el año para hacer los exámenes, así que por favor estemos conscientes durante todo el año que tenemos que tener los controles al día, que tenemos que tener hábitos de vida saludable, no tomar tanto alcohol, no engordar, hacer ejercicio. El cigarro no tiene tanto que ver con el cáncer de mama, pero nunca es bueno fumar, así que tampoco sí. fumen, porfa, de manera de ir haciendo prevención en la medida que sea prevenible. Y lo último que me gustaría agregar es algo que no sé si todo el mundo sabe, que los trabajadores en Chile y las trabajadoras tenemos derecho a medio día laboral al año para poder hacernos nuestros exámenes de medicina preventiva. Y ahí está la mamografía. Entonces, no hay excusa para no hacerse la mamografía. Tenemos ese derecho a hacerla por ley. Y la mamografía está dentro de los programas de salud de atención primaria y también lo tienen cubierto las personas que están sujetas a ISAPRE. Entonces, de verdad no hay ni una chiva, dicho en castellano, para no hacerse la mamografía. Por favor, acudan a hacerse el examen, que es la manera como tenemos de hacer diagnóstico precoz en cáncer de mama. Así es, doctora, tal como usted dice, no hay excusa, hay que retomar los chequeos preventivos, nos sumamos a ese llamado también y les recordamos que, tal como comentábamos al principio de esta transmisión, de que esta es una enfermedad que de ser diagnosticada en etapas iniciales tiene muchas posibilidades de ser curada, así que por favor a tomar atención a lo que nos acaba de comentar la doctora. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Y también gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales en este nuevo capítulo de Red Salud Educa. Como siempre, les invitamos a revivir esta transmisión en nuestras distintas plataformas, en nuestro sitio web y les esperamos el martes 19 de octubre a las 19:30 horas en un nuevo Red Salud Educa que vamos a dedicar a los cuidados de la piel. Así que muchas gracias por vuestra compañía y nos vemos este martes 19 de octubre. Muchas gracias, doctora.